Cuando Elena recibió la noticia de que la única herencia que su difunto esposo le había dejado era una choza indígena en ruinas en lo más profundo de la Sierra Sagrada, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies como si fuera arena seca. Aquella mujer de mirada digna y manos acostumbradas al trabajo duro no podía creer que el hombre con quien compartió 20 años de su vida la hubiera condenado a tal miseria justo cuando el luto más le pesaba en el pecho. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento en las últimas semanas, se llenaron de unas lágrimas amargas que no se atrevieron a caer frente a la mirada burlona de sus cuñados, quienes ya se repartían las propiedades de la ciudad. El abogado leyó el testamento con una voz monótona que parecía ignorar el dolor que causaba, confirmando que la casa señorial, las cuentas bancarias y los negocios ahora pertenecían a don Rodrigo, mientras que para ella solo quedaba aquel montón de barro y paja en el olvido. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La realidad de Elena en los días siguientes fue un descenso cruel al abismo de la carencia, donde el rugido de su estómago vacío se convirtió en la única banda sonora de sus noches de insomnio. Se vio obligada a empacar sus pocas pertenencias en maletas viejas y desgastadas, sintiendo cómo el peso de la deshonra le encorvaba la espalda mientras abandonaba la que pensó que sería su casa para siempre. El sol de la tarde golpeaba su rostro cansado mientras caminaba hacia la terminal de autobuses, llevando de la mano a sus dos hijos pequeños, cuyos rostros reflejaban una confusión que le partía el alma en 1000 pedazos. No tenía dinero para un taxi, mucho menos para una mudanza, y cada paso que daba sobre el asfalto caliente era un recordatorio de que su estatus había cambiado de la respetada esposa del patrón a una paria sin rumbo. El olor a humo y a desesperación parecía impregnarse en su ropa limpia pero remendada, mientras buscaba en su bolso las últimas monedas que le quedaban para comprar un poco de pan y agua. El hambre no era solo una sensación física para Elena, sino una presencia constante y voraz que le recordaba su nueva posición en la escala de la vida, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Sus manos, antes suaves por la labor docente, comenzaron a agrietarse por el frío del amanecer y el contacto con los bultos pesados que ahora debía cargar ella misma sin ayuda de nadie. Se encontraba sentada en un banco de madera astillada, viendo cómo sus hijos compartían una única pieza de pan con una voracidad que le provocaba un nudo en la garganta imposible de tragar. El aire a su alrededor se sentía denso, cargado con el polvo del camino y la indiferencia de los transeúntes que evitaban mirarla a los ojos, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que todos temieran contraer. En ese momento de debilidad extrema, Elena apretó contra su pecho un viejo rosario, pidiendo a la Virgencita una fuerza que sentía que se le escapaba por entre los dedos. El trabajo que consiguió para reunir lo poco que le faltaba para el viaje fue una tortura física que puso a prueba cada fibra de su voluntad quebrantada y su fe inquebrantable. Pasó jornadas enteras lavando ropa ajena en el río, sintiendo cómo el agua helada le entumecía los dedos hasta que perdía la sensibilidad, mientras el jabón barato le quemaba la piel ya castigada por el sol. Sus hombros gritaban de dolor bajo el peso de las canastas mojadas y el sudor le recorría la frente mezclándose con las lágrimas que finalmente se permitía derramar cuando nadie la observaba en la penumbra del lavadero. La soledad emocional de su viudez se volvía más profunda con cada golpe de la ropa contra las piedras, preguntándose una y otra vez por qué su esposo, aquel hombre que siempre fue su protector, la había dejado en ese estado de abandono total. El cansancio era una sombra que la perseguía, una neblina que nublaba su juicio, pero que no lograba apagar la chispa de dignidad que aún brillaba en sus pupilas. Fue en medio de ese calvario cuando la figura del viejo Tacho apareció por primera vez en su vida,
surgiendo de entre la bruma del pueblo como un mensajero enviado por el destino mismo. El anciano, de piel curtida como el cuero y ojos que parecían contener la sabiduría de milenios, se acercó a ella con una parsimonia que contrastaba con el caos de la ciudad. No dijo mucho al principio, solo le entregó un pequeño sobre de papel amarillento y una llave de hierro oxidada que se sentía pesada y fría en la palma de su mano, como un secreto enterrado que finalmente salía a la luz. Tacho le explicó, con una voz que sonaba como el viento entre los pinos, que él había sido el mejor amigo de su esposo en la infancia, y que aquel legado, por muy humilde que pareciera, era la clave de todo lo que estaba por venir. Elena lo miró con una mezcla de desconfianza y una esperanza frágil, tratando de entender por qué un desconocido parecía saber más de su futuro que ella misma. La relación entre su difunto esposo y aquel anciano indígena era un misterio que Elena apenas comenzaba a vislumbrar entre las sombras de su propia tragedia personal y su duelo. Tacho le habló de los años en que ambos corrían descalzos por la Sierra Sagrada, de las promesas que se hicieron bajo la sombra de los árboles milenarios y del respeto místico que su marido siempre tuvo por la tierra de sus ancestros. Le relató cómo su esposo, antes de morir, viajó en secreto hasta la choza para dejar algo que nadie más podía encontrar, algo que requería de la humildad y la fe de una mujer como ella para ser revelado. El anciano hablaba con una solemnidad que erizaba la piel de Elena, mencionando que la justicia divina a veces utiliza caminos polvorientos y techos de paja para manifestarse ante los ojos de los hombres soberbios. Elena escuchaba en silencio, sintiendo que el peso de la llave en su bolsillo se volvía un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. El momento de la entrega definitiva de la herencia en la oficina del notario fue una escena cargada de un simbolismo doloroso que Elena nunca olvidaría, marcando el fin de su antigua vida de comodidades. Don Rodrigo estaba allí, vestido con un traje italiano que brillaba bajo las luces fluorescentes, emanando un olor a perfume caro y a arrogancia que resultaba casi asfixiante en aquel espacio cerrado. Él firmó los documentos con una rapidez insultante, lanzando miradas de desprecio hacia Elena y sus ropas gastadas, como si su presencia manchara la pulcritud de su nueva fortuna mala vida. Cuando el notario puso sobre la mesa el título de propiedad de la choza indígena, Rodrigo soltó una carcajada seca y burlona que resonó en las paredes de la oficina como un insulto directo a la memoria del hermano fallecido. Elena, sin embargo, extendió su mano calejada y tomó el papel con una delicadeza extrema, guardándolo en su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del universo entero. La reacción inicial de Elena ante aquel papel arrugado fue una mezcla confusa de incredulidad absoluta, una gratitud desesperada y un miedo cerval por el futuro incierto de sus hijos pequeños. Se preguntó si realmente su esposo había perdido la razón en sus últimos momentos o si había un propósito oculto que ella aún no era capaz de comprender con su mente nublada por el cansancio. Miraba la descripción de la propiedad, una parcela de tierra seca con una construcción de barro en un lugar donde los caminos de tierra se borraban con la primera lluvia de la temporada. No había electricidad, no había agua potable, solo el aislamiento total de la sierra y la promesa de una vida de subsistencia extrema que ella nunca había experimentado antes. Aún así, algo en su corazón le decía que no debía rechazar aquel regalo, que había una fuerza invisible guiando sus manos hacia esa llave oxidada que ahora apretaba con fuerza. Las burlas de su familia política y de los antiguos amigos de la ciudad no tardaron en llegar, cayendo sobre ella como una lluvia de piedras filosas que buscaban herir lo poco que le quedaba de orgullo. Don Rodrigo se encargó de difundir por todo el pueblo que Elena se había vuelto loca, que prefería vivir como una indígena en una choza antes que aceptar su caridad, la cual consistía en un empleo de sirvienta en su propia casa. Las mujeres que antes la invitaban a tomar el café ahora cruzaban la calle para no saludarla, susurrando a sus espaldas sobre la caída en desgracia de la maestra que alguna vez fue el ejemplo de la comunidad. Elena escuchaba cada comentario ponzoñoso, cada risa sofocada a su paso, sintiendo cómo la rabia contenida le quemaba la garganta, pero manteniendo siempre la barbilla en alto.
sin permitir que vieran una sola lágrima más. Su silencio era su armadura, una respuesta digna ante la bajeza de aquellos que solo valoraban a las personas por el peso de sus billeteras de piel fina. La propiedad parecía, ante los ojos de cualquier observador externo, un insulto a la decencia y una trampa mortal diseñada para terminar de hundir a una mujer que ya lo había perdido todo en la vida. La choza estaba ubicada en una ladera empinada, donde el viento soplaba con una furia salvaje, rodeada de maleza espinosa que parecía querer devorar la humilde estructura de adobe y paja podrida. Las ventanas eran simples huecos en la pared que dejaban pasar el frío de la sierra, y la puerta colgaba de una sola bisagra oxidada que gemía con cada movimiento del aire, creando una atmósfera de desolación absoluta. Los vecinos del pueblo polvoriento más cercano la miraban con lástima, comentando que ni siquiera los animales más resistentes querrían vivir en un lugar tan castigado por el tiempo y el olvido de los hombres. Pero Elena veía algo más, un destello de luz en la oscuridad, una señal que solo una madre desesperada y una viuda fiel podía percibir entre las ruinas de su existencia. A pesar de todas las advertencias y de la humillación pública, Elena tomó la decisión irrevocable de aceptar su destino y trasladarse a la choza, impulsada por una necesidad visceral de cumplir la última voluntad de su esposo. No lo hacía por terquedad, sino por un respeto sagrado a la palabra dada y por la fe inquebrantable de que el hombre que amó no la abandonaría en el momento de mayor oscuridad. Empacó lo último que le quedaba, despidiéndose de la ciudad que le dio la espalda y emprendiendo el camino hacia la Sierra Sagrada, con el corazón latiendo a un ritmo de incertidumbre y determinación. Sus hijos caminaban a su lado, sus pequeñas manos aferradas a su falda, confiando ciegamente en la mujer que los guiaba hacia lo desconocido, con la fuerza de una leona protegiendo a sus cachorros. El camino de tierra se extendía ante ellos como una cinta gris que desaparecía entre las montañas, prometiendo un viaje que cambiaría sus vidas para siempre, para bien o para mal. Elena llegó finalmente a la entrada de la Sierra Sagrada, viendo a lo lejos la silueta de la choza que se recortaba contra el cielo rojizo del atardecer como una sombra amenazante. Sus pies estaban hinchados y cubiertos de polvo. Su espalda dolía por el peso de la carga emocional y física, pero sus ojos estaban fijos en aquel punto lejano donde comenzaría su nueva realidad. Sabía que esa noche dormiría sobre el suelo de tierra, que el frío calaría sus huesos y que el miedo intentaría paralizarla, pero no se detuvo ni un segundo en su avance constante hacia su herencia. No podía imaginar que dentro de esas paredes de barro se escondía un secreto que haría temblar los cimientos de la familia más poderosa de la región y que su sacrificio sería el inicio de una redención que nadie, ni siquiera ella misma, podía prever en aquel momento de soledad absoluta. Elena se detuvo frente a la puerta de la choza, sintiendo cómo el aire gélido de la Sierra Sagrada le golpeaba el rostro con una hostilidad que parecía querer expulsarla de aquel santuario de olvido. El lugar era un monumento a la desolación, una estructura de adobe que se caía a pedazos bajo el peso de los años y el desdén de la naturaleza salvaje que lo rodeaba. Al dar el primer paso hacia el interior, el olor a humedad penetrante y a tierra mojada la envolvió por completo, un aroma espeso que se mezclaba con el rastro metálico del moho que cubría las esquinas de las vigas de madera carcomida. La oscuridad dentro era casi absoluta, una penumbra densa, que solo era interrumpida por los finos hilos de luz lunar que se filtraban a través de las grietas del techo de paja. Sus pies descalzos tocaron el suelo de tierra apisonada, sintiendo la frialdad del barro, que parecía absorber el calor de su cuerpo, con una voracidad que le erizaba la piel. Cada rincón de la vivienda exhalaba una historia de abandono que Elena podía sentir en la punta de sus dedos mientras exploraba las superficies cubiertas de un polvo graso y pegajoso. El silencio era opresor, solo roto por el crujido de la madera vieja que se asentaba bajo el cambio de temperatura nocturna y el silbido del viento que se colaba por las ventanas sin cristales. El tacto de las paredes de barro era áspero y granuloso, desprendiendo pequeños trozos de tierra seca que caían sobre su ropa como una lluvia silenciosa de ceniza.
Sus hijos se mantenían pegados a sus piernas, temblando no solo por el frío que calaba los huesos, sino por el miedo a lo desconocido que habitaba en las sombras alargadas de la choza. Elena encendió una pequeña vela que traía consigo, y la llama vacilante reveló un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido por orden de una voluntad superior que ella aún no comprendía. A pesar de la miseria evidente, Elena comenzó a limpiar el lugar con una determinación feroz, usando sus manos calejadas y un viejo trapo para quitar las capas de suciedad que ocultaban la verdadera esencia de su herencia. A medida que retiraba las telarañas y el polvo acumulado, empezaron a aparecer pequeños objetos que parecían dejados allí a propósito para que ella los encontrara en su momento de mayor necesidad. Encontró una fotografía antigua, amarillenta por los años, donde su esposo aparecía sonriente junto a un hombre indígena que ella reconoció de inmediato como el viejo Tacho en sus años de juventud. También halló una pequeña talla de madera, una figura protectora que desprendía un leve aroma a resina de copal, recordándole las oraciones que su marido susurraba antes de dormir en sus noches más difíciles. Cada hallazgo era como una caricia del pasado, una microhistoria que le devolvía un poco de la esperanza frágil que la traición de su cuñado le había arrebatado. La exploración la llevó a descubrir una serie de cartas guardadas en una caja de hojalata oxidada, ocultas bajo un tablón suelto que parecía haber sido movido recientemente por manos cuidadosas. Al leer las palabras escritas con la caligrafía firme de su esposo, Elena sintió que su corazón latía con una fuerza renovada, como si él estuviera allí mismo, hablándole desde el más allá con una voz llena de propósito. Las cartas no hablaban de dinero ni de posesiones materiales, sino de una deuda de honor con la tierra y de un secreto que solo ella, con su corazón puro de maestra, podría proteger de la codicia de hombres como Rodrigo. Ella sentía la presencia emocional de su marido en cada centímetro de la choza, una sensación cálida que contrastaba con el frío exterior y que le daba la fuerza necesaria para seguir hurgando entre los restos de aquella vida olvidada. El momento del descubrimiento físico llegó de manera inesperada, cuando Elena decidió limpiar una esquina de la choza que estaba cubierta por un pesado altar de piedra dedicado a la Virgencita de Guadalupe. Al intentar mover la pesada losa para quitar el polvo acumulado detrás, sus dedos rozaron un mecanismo oculto, una hendidura en la piedra que se dio con un chasquido sordo que resonó en todo el recinto. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, Elena vio como una sección de la pared de adobe se desplazaba lentamente, revelando un nicho secreto que había permanecido oculto a los ojos de los curiosos durante décadas. Dentro del hueco, envuelto en una tela de lino blanco que conservaba el aroma del incienso, se encontraba un antiguo mapa arquitectónico trazado sobre cuero de venado, con inscripciones que no parecían de este tiempo. Sus manos temblaban mientras sostenía el documento, preguntándose qué clase de poder emanaba de aquellas líneas que señalaban puntos específicos de la Sierra Sagrada con una precisión matemática. La revelación fue creciendo en intensidad cuando notó que el mapa no era solo un dibujo de la región, sino un esquema detallado de la propia choza y de lo que se encontraba enterrado bajo sus pies. Al seguir las indicaciones con la luz de su vela, Elena descubrió un fondo falso en un viejo baúl de madera que todos habían ignorado, pensando que solo contenía ropa vieja y herramientas oxidadas. Al abrir el compartimento oculto, sus ojos se abrieron con incredulidad ante el brillo verde que emanó del interior, un destello esmeralda que parecía tener vida propia bajo la tenue luz de la llama. No eran solo piedras preciosas, sino una colección de esmeraldas en bruto de un tamaño y pureza que desafiaban cualquier imaginación, junto con documentos legales que probaban la propiedad legítima de la comunidad sobre las minas locales. El choque emocional fue tan grande que Elena cayó de rodillas, con una mezcla de risa y llanto que brotaba de lo más profundo de su ser. El descubrimiento de la herencia real la dejó en un estado de parálisis momentánea, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre sus hombros como un manto de gloria y peligro a la vez. Se dio cuenta de que su esposo no la había condenado a la miseria,
sino que le había confiado la llave de la justicia divina para todo su pueblo, sabiendo que ella era la única capaz de usarla con sabiduría. La incredulidad se transformó en una certeza absoluta. Aquella choza no era una tumba, sino el vientre de una nueva vida de dignidad para ella y sus hijos. Guardó el secreto con una rapidez instintiva, ocultando el mapa y las piedras bajo su ropa, sintiendo cómo el frío de las esmeraldas contra su pecho le recordaba que la batalla apenas estaba comenzando. Sabía que don Rodrigo no tardaría en sospechar, que su codicia de buitre lo llevaría a buscar lo que ella ahora poseía, y que el silencio sería su mejor aliado en los días venideros. La luz de la luna llena comenzó a filtrarse por las grietas del techo con una intensidad sobrenatural, bañando el suelo, de tierra con una claridad que parecía plateada. Al observar el mapa arquitectónico bajo este resplandor, Elena notó con asombro que ciertas líneas invisibles durante el día comenzaban a brillar, revelando que la choza no era una construcción al azar, sino un observatorio astronómico indígena perfectamente alineado. Cada viga de madera y cada piedra del altar tenían un propósito. Eran marcas de un reloj ancestral que señalaba no solo la ubicación del tesoro, sino el momento exacto en que la tierra entregaría sus secretos a los justos. El aire en la habitación se volvió más ligero, perdiendo su pesadez húmeda para llenarse de un aroma a flores silvestres y tierra fértil que parecía emanar de las mismas paredes de adobe. Elena se sintió parte de algo mucho más grande que su propio dolor, una pieza fundamental en un rompecabezas de justicia que se había armado durante siglos. A medida que avanzaba la madrugada, ella se dedicó a memorizar cada detalle del mapa, consciente de que el papel físico era un peligro que no podía permitirse conservar por mucho tiempo en un lugar tan vulnerable. Sus dedos trazaban las rutas de los antiguos yacimientos de esmeraldas, sintiendo la responsabilidad de proteger no solo su futuro y el de sus hijos, sino el sustento de toda la comunidad que don Rodrigo planeaba desplazar. La choza, que horas antes le parecía una jaula de miseria, se transformaba ante sus ojos en un palacio de sabiduría, donde cada grieta en la pared era un recordatorio de la resistencia de sus ancestros. Elena entendió que la orden de su marido no fue un acto de crueldad, sino un blindaje sagrado. La choza era el único lugar donde la ambición del hombre blanco no se atrevería a mirar con atención, cegada por su propio desprecio hacia lo indígena. Con los primeros rayos del alba tiñendo de carmín las cumbres de la Sierra Sagrada, Elena escondió los documentos legales y las esmeraldas en un saco de lona vieja que enterró con cuidado bajo el fogón de piedra, donde el calor de la ceniza mantendría alejados a los curiosos. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, guiados por un instinto de supervivencia que nunca supo que poseía hasta que la vida la puso contra la pared. Se lavó la cara con el agua helada de un cántaro, sintiendo cómo el frío la despertaba de su asombro para prepararla para la batalla que sabía que vendría con el sol. La humildad de su ropa y la sencillez de su entorno ahora eran su mejor disfraz, una máscara de pobreza que ocultaba el poder de cambiar el destino de toda una región. Miró a sus hijos dormir sobre el jergón de paja y una promesa silenciosa de justicia se selló en sus labios, una que ni la muerte misma podría romper. El sentimiento de la presencia de su esposo se hizo más fuerte en ese momento de quietud, no como un fantasma, sino como una guía espiritual que le susurraba consejos al oído a través del crujido del viento entre los pinos. Elena sintió que el sacrificio de su marido al morir en la soledad de su enfermedad había sido el precio pagado para que ella pudiera hoy reclamar lo que por derecho de sangre pertenecía al pueblo. Ya no se sentía la viuda abandonada que lloraba en la terminal de autobuses, sino la heredera de una estirpe de guerreros y guardianes de la tierra que no conocían la derrota. El miedo que antes le apretaba las entrañas se había transformado en una rabia fría y calculada, una herramienta que usaría para desmantelar la soberbia de aquellos que creyeron que su silencio era sinónimo de debilidad. El sol finalmente asomó por el horizonte, iluminando la choza con una gloria que ninguna mansión en la ciudad podría jamás igualar. Elena salió a la pequeña entrada de la choza para ver el despertar de la sierra,
sintiendo la tierra firme bajo sus pies descalzos y el aire puro llenando sus pulmones cansados. A lo lejos, el camino de tierra comenzaba a levantarse en pequeñas nubes de polvo, señal de que los primeros habitantes del pueblo se dirigían a sus labores diarias, ajenos al tesoro que dormía a pocos metros de ellos. Ella sabía que su vida de maestra había sido solo una preparación para este examen final de carácter y fe, donde los libros serían reemplazados por la sabiduría de la Pachamama. Se mantuvo firme, con la mirada perdida en el horizonte, esperando el momento en que el primer motor de camioneta rompiera la paz de la mañana para traer consigo la amenaza que ya presentía. Elena abrazó a sus hijos en el suelo de tierra, sintiendo por primera vez una paz que no conocía desde que el luto entró en su hogar, guardando un secreto que quemaba como fuego en su pecho. El rugido de un motor potente rompió la armonía del amanecer en la Sierra Sagrada, anunciando que la paz de Elena sería tan breve como el rocío sobre la hierba. Desde la entrada de la choza, vio como una camioneta negra y reluciente serpenteaba por el camino de tierra, levantando una cortina de polvo asfixiante que parecía una advertencia física de la suciedad moral que se aproximaba. Elena sintió un frío repentino recorrerle la espalda, un instinto primario que le avisaba que sus movimientos estaban siendo vigilados desde las sombras de los árboles milenarios. Los rumores en el pueblo polvoriento ya habían comenzado a correr como pólvora mojada, cuchicheos que hablaban de una viuda loca que pasaba las noches hurgando entre los escombros de una choza que nadie quería. La sensación de ser una presa acechada por buitres se volvió tan real que tuvo que apretar sus manos contra su falda gastada para que nadie notara el temblor de su incertidumbre. La vigilancia no era solo una sospecha paranoica. Elena notó que un hombre de aspecto sombrío permanecía sentado en una piedra a lo lejos, observando cada uno de sus movimientos con una insistencia que le helaba la sangre. Cada vez que ella salía por un poco de agua o para recoger leña, sentía esos ojos clavados en su nuca, como si buscaran leer a través de las paredes de adobe el secreto que guardaba con tanto celo bajo el vino en Tucintes. Fogón. El ambiente en la sierra se volvió denso y opresivo, cargado de una tensión invisible que hacía que hasta el canto de los pájaros sonara como un grito de alerta. Los vecinos que antes la miraban con lástima, ahora desviaban la mirada con un miedo evidente, como si supieran que acercarse a la viuda era atraer la desgracia sobre sus propias familias. Elena entendió que el cerco se estaba cerrando y que el tiempo de la reflexión tranquila había terminado para dar paso a la lucha. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a la humilde propiedad con un chirrido de frenos que sonó como un insulto al silencio sagrado de la montaña. Don Rodrigo bajó del vehículo con esa arrogancia característica de quien se cree dueño de la vida y la muerte, sacudiéndose un polvo inexistente de sus botas de piel fina que costaban más que toda la choza. Su sonrisa de escarnio era una herida abierta en su rostro, una mueca de desprecio que buscaba humillar a Elena antes de pronunciar la primera palabra, venenosa. Caminó hacia ella con pasos pesados, ignorando la belleza del paisaje y la dignidad de la mujer que lo esperaba de pie, con la cabeza en alto y el corazón blindado por la fe. Rodrigo no miraba a los ojos de los pobres, miraba a través de ellos, como si fueran obstáculos invisibles en su camino hacia la riqueza absoluta y el poder desmedido. El villano no perdió tiempo en cortesías falsas, y con una voz cargada de una autoridad impostada, exigió que Elena abandonara la propiedad de inmediato bajo el pretexto de una supuesta deuda pendiente del difunto. Sus palabras eran flechas impregnadas de veneno, asegurando que aquel terreno no era parte de la herencia legítima y que ella solo estaba causando lástima en un lugar que pronto sería transformado en un complejo turístico de lujo. Le ofreció una cantidad miserable de dinero, apenas unos pocos billetes arrugados, para que se largara del pueblo y no volviera a manchar el apellido de la familia con su presencia indigente. Elena lo escuchaba con una calma letal, sintiendo cómo el desprecio de aquel desgraciado solo alimentaba la llama de justicia que ardía en su pecho, recordándole por qué su esposo había confiado en ella. El aire entre ambos vibraba con una electricidad peligrosa,
mientras el destino de la sierra pendía de un hilo de orgullo y verdad. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia, verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Rodrigo, al ver que Elena no cedía ante su presencia intimidante, endureció el tono y lanzó un ultimátum que no admitía réplicas ni negociaciones de ningún tipo. Le dio exactamente 3 días para desalojar la choza por las buenas, advirtiéndole que, de lo contrario, la ley y la fuerza del dinero se encargarían de sacarla de la peor manera posible. Sus amenazas no se quedaron solo en lo legal. Mencionó de manera velada que la sierra era un lugar peligroso para una mujer sola con niños y que los accidentes podían ocurrir en cualquier camino solitario durante la noche. Elena sintió un nudo de terror apretarle la garganta al pensar en sus hijos, pero se mantuvo firme como un roble viejo que ha soportado 1000 tormentas sin quebrarse. El rostro de Rodrigo se transformó en una máscara de rabia contenida al notar que su poder no lograba doblegar la voluntad de aquella mujer que él consideraba insignificante. Las represalias comenzaron esa misma noche, como un preludio oscuro de la violencia que Rodrigo estaba dispuesto a desatar para obtener lo que deseaba a cualquier costo. Elena se despertó con el sonido de cristales rotos y el olor a humo que empezaba a filtrarse por debajo de la puerta de madera hinchada por la humedad. Al salir, encontró que alguien había apedreado su pequeño altar y que una parte de la cerca de madera que protegía su huerto había sido derribada con saña innecesaria. El miedo intentó paralizarla, un frío que no venía del viento de la sierra, sino de la certeza de que estaba enfrentando a un demonio con traje que no conocía la piedad ni el remordimiento. Cada paso que daba fuera de la choza era una prueba de valor, sintiendo que los ojos de los capangas de Rodrigo la seguían desde la oscuridad del bosque circundante. Al día siguiente, la situación escaló cuando Elena descubrió que el único pozo de agua cercano había sido contaminado con aceite, dejándola sin el recurso vital para ella y sus pequeños. Era una trampa cruel diseñada para desgastarla físicamente, para obligarla a rendirse por hambre y sed antes de que se cumpliera el plazo impuesto por el villano. Ella sabía que esto era solo el comienzo, que Rodrigo no se detendría ante nada para borrarla del mapa y apoderarse del secreto que él sospechaba que la choza escondía entre sus paredes de barro. A pesar del cansancio que empezaba a debilitar su cuerpo, Elena se arrodilló frente a la imagen de la Virgencita que aún quedaba en pie, pidiendo la fuerza necesaria para no traicionar la memoria de su esposo. La tensión narrativa alcanzó un punto de no retorno cuando vio a lo lejos a un grupo de hombres armados patrullando los límites de su parcela, marcando su territorio con una insolencia criminal. Elena buscó desesperadamente una solución en el mapa que había memorizado, dándose cuenta de que debía actuar antes de que el sol se pusiera por tercera vez sobre la Sierra Sagrada. Sabía que no podía pelear con armas contra Rodrigo, pero tenía en sus manos una verdad que podía derrumbar su imperio de papel si lograba hacerla llegar a las personas adecuadas. Se adentró en la oscuridad de la noche, que se convirtió en su aliada mientras ella caminaba por senderos que solo el viejo Tacho conocía, buscando la única pieza que le faltaba para completar su defensa. El peligro era inminente, pero su determinación era más profunda que el abismo que se abría ante sus pies. Se encontraba en el centro de su pequeña choza, sintiendo cómo las paredes de adobe parecían cerrarse sobre ella en una asfixia de incertidumbre y desolación, esperando el momento de la verdad definitiva. El silencio de la noche en la Sierra Sagrada ya no era pacífico, sino que estaba cargado de una amenaza latente que hacía que cada sombra proyectada por la vela pareciera un verdugo esperando su momento. Sus hijos dormían inquietos en un rincón, ajenos al peso del mundo que su madre sostenía sobre sus hombros, mientras ella contemplaba la miseria de su entorno con una punzada de duda que le taladraba el espíritu.
Había sido una locura seguir la voluntad de un muerto mientras condenaba a sus hijos vivos al frío y al acoso de hombres sin escrúpulos. La soledad de su viudez se volvió una carga de plomo, una oscuridad interna que amenazaba con apagar la última chispa de esperanza que le quedaba en el alma. La noche oscura de su alma estaba en su punto más álgido, un abismo de dudas donde la dignidad luchaba una batalla desigual contra el miedo instintivo de una madre protegiendo a su prole. El fondo del pozo emocional llegó cuando se dio cuenta de que el mundo exterior la había borrado de su mapa de compasión, dejándola a merced de la voluntad caprichosa de don Rodrigo. La sensación de ser una mota de polvo frente a un gigante de dinero y poder la paralizaba, haciéndola considerar seriamente la posibilidad de entregar la llave de la choza y huir hacia la ciudad para perderse en el anonimato de la mendicidad. Las lágrimas, que tanto se había esforzado por contener, brotaron con una amargura que le quemaba las mejillas, mientras sus oraciones nocturnas se convertían en susurros desesperados que parecían perderse en el viento de la montaña. Era el momento de máxima debilidad, donde el silencio de la choza se sentía como una tumba de barro que esperaba pacientemente a que ella se diera por vencida ante la presión de los poderosos. La escalada de violencia de Rodrigo no se hizo esperar, y esa misma madrugada, el villano decidió demostrar que sus amenazas no eran palabras lanzadas al viento del desierto. Elena fue despertada por el rugido ensordecedor de una excavadora que se acercaba peligrosamente a los límites de su pequeña parcela, triturando la vegetación, con una saña que helaba la sangre. Los capangas de Rodrigo, amparados por la oscuridad, lanzaron antorchas encendidas hacia su pequeño huerto, reduciendo a cenizas el poco sustento que ella había logrado rescatar de la tierra seca. No contentos con el fuego, bloquearon el único camino que conectaba la choza con el pueblo polvoriento, dejando a la familia en un estado de sitio virtual donde nadie podía entrar ni salir sin el permiso del patrón. La violencia ya no era velada, era una declaración de guerra abierta que buscaba quebrar su voluntad mediante el terror físico más puro y directo. El momento de máxima tensión ocurrió cuando uno de los hombres de Rodrigo se acercó a la ventana rota y con una voz cargada de una maldad visceral mencionó los nombres de sus hijos y la escuela a la que solían asistir en la ciudad. La amenaza directa contra los pequeños fue el golpe que Rodrigo pensó que sería el definitivo, la estocada final para que la viuda se entregara por completo a sus pies y le entregara la propiedad. Elena sintió un frío glacial recorrerle la columna vertebral, un pánico que amenazaba con arrancarle el corazón del pecho, pero algo en su interior, una fuerza ancestral, se despertó con una furia silenciosa. La desesperación se transformó en una determinación gélida, la clase de coraje que solo nace cuando una madre percibe que el peligro ya no es para ella, sino para lo que más ama en el universo. Buscando consuelo en la desesperación, Elena se refugió en el pequeño rincón que servía de altar, cayendo de rodillas frente a la imagen de la Virgencita que había resistido el ataque de las piedras. Sus manos temblorosas buscaron entre sus ropas la fotografía de su esposo, y al mirarla bajo la luz vacilante de la vela, sintió que los ojos del difunto le transmitían una serenidad que ella no poseía. No fue una visión mística, sino un sentimiento abrumador de que no estaba sola, de que miles de mujeres antes que ella habían luchado contra la injusticia en esas mismas montañas y habían prevalecido. La atmósfera dentro de la choza cambió de repente, perdiendo su peso opresivo para llenarse de una calma mística que le devolvió el ritmo constante a su respiración agitada. En ese momento de comunión espiritual, Elena supo que el abismo tenía un fondo firme desde el cual ella podía impulsarse para el contraataque final. La respuesta que buscaba llegó cuando, en un acto de fe ciega, decidió excavar un poco más profundo bajo el fogón de piedra, siguiendo una corazonada que le dictaba que el legado de su esposo tenía una segunda capa de protección. Al retirar una losa que parecía parte del cimiento original, sus dedos tocaron el frío metal de una caja de seguridad que no figuraba en ningún inventario oficial ni en los sueños más codiciosos de Rodrigo. Dentro no encontró oro, sino una grabadora de voz antigua con un casete
que contenía las confesiones grabadas de los crímenes que Rodrigo había cometido para usurpar las tierras de la comunidad. Eran las pruebas irrefutables, las voces de las víctimas que el villano creía haber silenciado para siempre, un arma secreta que su esposo había recopilado durante años de vigilancia silenciosa. Elena sostuvo el pequeño aparato contra su pecho como si fuera un escudo sagrado, entendiendo finalmente el propósito de su estancia. Además de la grabación, encontró una carta del viejo Tacho dirigida específicamente a ella, revelando que el anciano no era solo un amigo, sino el líder de una red de testigos que esperaban la señal. La estrategia dejada por su esposo era perfecta. Rodrigo, en su soberbia, se expondría ante todo el pueblo pensando que estaba atacando a una viuda indefensa, sin saber que ella ahora poseía la llave de su propia celda. La transformación de Elena fue absoluta. El miedo que la había paralizado horas antes se evaporó para dar paso a una resolución letal que brillaba en sus ojos con la intensidad de un relámpago. Ya no era la víctima sagrada que esperaba el golpe, sino la estratega que preparaba la trampa final para el buitre que había osado amenazar a sus hijos con tal nivel de crueldad. La espera en la penumbra de la choza se convirtió en un acto de resistencia silenciosa, donde cada minuto que pasaba fortalecía la armadura espiritual de Elena frente a la adversidad. Mientras el sol terminaba de ocultarse por completo, ella se dedicó a preparar el escenario para la llegada del villano, moviendo los muebles con una calma que desafiaba el caos que reinaba afuera. Sus manos, antes temblorosas por la incertidumbre, ahora se movían con la precisión de quien sabe que tiene la verdad de su lado y la justicia divina como testigo. El aire dentro de la pequeña construcción de adobe se sentía cargado de una energía ancestral, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo la fuerza de su resolución para sostenerla. Elena no buscaba venganza, buscaba la redención de un nombre manchado y la protección de un futuro que le pertenecía por derecho propio y por la sangre de su esposo. En las horas más oscuras de esa última noche, el viejo Tacho se acercó sigilosamente a la ventana, moviéndose como una sombra entre los matorrales de la Sierra Sagrada. Con un susurro que apenas perturbaba el silencio, le informó que la comunidad entera ya estaba al tanto de las amenazas de Rodrigo y que no permitirían que la viuda fuera expulsada. Los hombres del pueblo, cansados de las humillaciones y los despojos, estaban listos para actuar como un muro humano frente a la maquinaria que amenazaba con derribar la historia de sus antepasados. Elena sintió que el nudo que le apretaba el pecho se aflojaba un poco al saber que su lucha ya no era solitaria, sino que se había convertido en el estandarte de un pueblo. El anciano le entregó una pequeña bolsa de hierbas sagradas para que las quemara en el fogón, asegurándole que el humo guiaría a los espíritus de la justicia. El sentimiento de que no estaba sola dejó de ser una abstracción para convertirse en una fuerza física que la envolvía con la calidez de 1000 abrazos invisibles y protectores. Elena contempló la foto de su marido una última vez antes de ocultarla, notando que el miedo que antes veía en su propio reflejo en el cristal ya no existía, reemplazado por la mirada de una guerrera. Recordó cada palabra de aliento que él le dio en vida, dándose cuenta de que cada dificultad que pasaron juntos fue un entrenamiento para este momento de gloria y sacrificio. La choza, con su piso de tierra y sus vigas de madera vieja, se sentía ahora como el lugar más seguro de la tierra, un útero de adobe donde nacería una nueva realidad. Ella sabía que el precio de la libertad era alto, pero estaba dispuesta a pagarlo con la misma moneda de dignidad de su esposo. La segunda capa del legado, además de las grabaciones y las esmeraldas, incluía una lista detallada de los nombres de todos aquellos a quienes Rodrigo había estafado en el pasado oscuro. Ella entendió que la choza era la caja fuerte perfecta, porque nadie buscaría un tesoro de justicia en un lugar que exhalaba pobreza y abandono total desde el exterior. Con esta información, Elena trazó su propia ruta de escape moral, planeando cómo enfrentar al villano no con odio, sino con la contundencia de los hechos que él no podría negar. El aparato de grabación, pequeño y gastado, se sentía en sus manos como la espada de un arcángel lista para cortar los hilos de la mentira que Rodrigo había tejido durante años. La viuda
ya no era una víctima sagrada. Esperando el milagro, ella misma se había convertido en el conducto a través del cual la verdad se manifestaría. Al despuntar el alba del tercer día, Elena se puso su mejor vestido, uno sencillo pero impecablemente limpio, y peinó su cabello con una solemnidad ritual que recordaba a las antiguas sacerdotisas. No había rastro de cansancio en sus ojos, solo una claridad letal que parecía ver a través de las mentiras que el mundo le había impuesto injustamente durante toda su vida. Se sentó en una silla de madera frente a la puerta abierta, viendo cómo la niebla se retiraba de la montaña para revelar el camino por donde Rodrigo llegaría. Sus hijos, ya despiertos, la miraban con una mezcla de asombro y seguridad, sintiendo que su madre se había transformado en un gigante capaz de detener el viento con un gesto. El sonido distante de una caravana de vehículos acercándose anunció que el abismo había quedado atrás y que la hora del juicio final estaba a punto de comenzar bajo el sol. El plazo de 3 días se venció con la precisión de una sentencia de muerte, cuando el primer rayo de sol golpeó el techo de paja de la choza indígena. A lo lejos, el rugido de los motores anunció la llegada de la caravana del infortunio, una columna de vehículos negros que avanzaba por el camino de tierra levantando polvo. Don Rodrigo no venía solo. Traía consigo un pequeño ejército de capangas de mirada oscura, un abogado de ciudad con maletín de cuero fino y un par de policías corruptos que vendieron su honor. El sonido metálico de las puertas al cerrarse y el crujir de las botas sobre la tierra seca crearon una sinfonía de intimidación que buscaba quebrar el espíritu de Elena. La tensión en el aire era tan espesa que se podía sentir en la garganta un nudo de ansiedad que precedía a la tormenta que estaba a punto de estallar violentamente. Don Rodrigo se adelantó al grupo, caminando con una lentitud calculada que pretendía demostrar que él era el dueño absoluto de cada centímetro de aquella tierra sagrada ancestral. Su rostro, marcado por una soberbia que rayaba en la locura, se iluminó con una sonrisa de victoria anticipada al ver la fragilidad de la choza frente a su maquinaria. Los hombres armados se desplegaron en un semicírculo, rodeando la parcela con una insolencia criminal, mientras el abogado sacaba documentos que, según él, daban fe de la ilegalidad de Elena. El escenario estaba preparado para una ejecución moral, un espectáculo de fuerza bruta donde el rico pretendía aplastar a la viuda ante los ojos de un pueblo que observaba. Rodrigo se detuvo a pocos metros de la entrada, ajustándose el reloj de oro con un gesto de desprecio que resumía toda su existencia podrida y ambiciosa. Sin embargo, la imagen que los recibió no fue la de una mujer suplicante o quebrantada por el miedo, sino la de una figura que emanaba una fuerza sobrenatural. Elena no huyó ni se escondió en las sombras de la choza, sino que se mantuvo de pie en la puerta, con la espalda recta y las manos entrelazadas con serenidad. Ya no era la maestra asustada que llegó días atrás con el corazón destrozado, sino una mujer que parecía haber absorbido la resistencia de la misma sierra para su armadura. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas de la viudez, brillaban ahora con una claridad letal, una luz de justicia que atravesaba la fachada de don Rodrigo como papel quemado. Algo había cambiado en su postura, en la forma en que respiraba el aire puro de la montaña, advirtiendo a todos que la guerra no sería tan sencilla. La transformación de Elena era tan evidente que incluso los capangas más curtidos en la violencia sintieron un escalofrío al notar la calma absoluta de su mirada de maestra digna. Permanecía allí, con su vestido sencillo pero limpio, como un roble antiguo que ha visto pasar 1000 tormentas y sigue en pie, desafiando la voluntad de los hombres más soberbios. Sus hijos estaban detrás de ella, protegidos por su sombra, sintiendo la seguridad que emanaba de la mujer, que se había convertido en su escudo frente al mundo hostil. Don Rodrigo se detuvo en seco, irritado por no encontrar la sumisión que esperaba, sintiendo que su autoridad se erosionaba ante el silencio majestuoso de la viuda. El destino comenzaba a inclinarse, no por el peso del oro, sino por el valor incalculable de una dignidad que no conoce precio ni rendición alguna. El diálogo comenzó con el veneno habitual de Rodrigo, quien le soltó una serie de amenazas cargadas de una malicia visceral,
exigiéndole que entregara la llave y se marchara de inmediato. Le gritó con esa voz gruesa que usaba para aplastar a los humildes, asegurando que ella no era nadie frente a su poder y que la memoria de su hermano no serviría. Elena, sin embargo, respondió con una calma letal, una voz firme que no temblaba a pesar de la presencia de los hombres armados y la maquinaria pesada rugiente. Le dijo con una contundencia escalofriante que la propiedad no le pertenecía a él, sino a la comunidad, y que ella tenía en sus manos el legado real oculto. Rodrigo soltó una carcajada de desprecio, burlándose de su supuesta locura, hasta que ella mencionó el contenido de las grabaciones y el mapa de las esmeraldas verdaderas. La risa del villano se congeló en su garganta cuando Elena comenzó a relatar con una precisión quirúrgica los crímenes que él creía enterrados en el pasado junto con sus víctimas directas. Ella no gritaba, hablaba con la autoridad de quien posee la verdad absoluta, revelando detalles de fraudes, despojos y actos de corrupción que hicieron que el abogado palideciera visiblemente. Rodrigo intentó interrumpirla con gritos y maldiciones, pero la voz de la viuda se alzaba por encima del estruendo de los motores, resonando en la sierra como un trueno divino. Le advirtió que cada palabra estaba siendo grabada y que el pueblo entero estaba escuchando su confesión involuntaria a través de la radio comunitaria que el viejo Tacho había activado. El pánico comenzó a asomar en 1900 los ojos del desgraciado, dándose cuenta de que la trampa que él había tendido se estaba cerrando sobre su cuello. Justo cuando Rodrigo ordenó a sus hombres avanzar para silenciarla por la fuerza, una multitud de habitantes de la Sierra Sagrada emergió de entre los árboles y los matorrales protectores. Rodearon la propiedad en un muro humano de resistencia digna, encabezados por el viejo Tacho y las autoridades reales de la comunidad indígena local que habían permanecido en silencio. Al mismo tiempo, vehículos de la Policía Federal, alertados por las grabaciones enviadas por Elena esa misma mañana, llegaron al lugar con las sirenas apagadas, pero con la ley firme. Elena sacó entonces el mapa de cuero y los documentos originales del cofre secreto, mostrándolos ante todos como la prueba irrefutable de que Rodrigo era un usurpador. El secreto había sido expuesto a plena luz del día, y la mentira del patrón se desmoronaba como un castillo de naipes frente a la verdad absoluta. La revelación pública fue el golpe final para la arrogancia de Rodrigo, quien vio cómo sus propios capangas comenzaban a retroceder ante la presencia de la autoridad y la mirada del pueblo. Elena presentó los casetes con las voces grabadas, testimonios que probaban que el difunto esposo había sido el guardián de la verdad hasta su último aliento, protegiendo a su mujer fielmente. El abogado, viendo que el barco se hundía, se apresuró a deslindarse de su cliente, dejando a Rodrigo solo en medio del polvo que él mismo había levantado con soberbia. El villano, que minutos antes se sentía el rey de la montaña, ahora parecía un animal acorralado, con el rostro desencajado por una rabia que se transformaba en pánico. La justicia, aunque tardía, había llegado a la puerta de la choza indígena con una fuerza telúrica que nadie en la región podría detener. La reacción de don Rodrigo pasó por todas las etapas de la degradación humana, desde la incredulidad hasta la súplica más rastrera y patética, cuando vio que las esposas se acercaban. Aquel hombre que despreciaba a los pobres y llamaba basura a la choza, ahora lloraba lágrimas de cobardía, pidiendo perdón a la mujer que había intentado destruir con tanta saña criminal. Se arrodilló en el mismo suelo de tierra que antes pisoteaba con sus botas de piel fina, rogándole a Elena que no presentara los cargos que lo condenarían. Su caída fue lenta y satisfactoria para todos los presentes, una humillación poética que demostraba que el dinero no puede comprar la paz cuando se tiene el alma podrida. El rico desalmado ya no era más que un miserable despojado de su máscara de poder ante la mirada digna y firme de la viuda sagrada. Finalmente, los oficiales se llevaron a Rodrigo y a sus cómplices bajo el grito unísono de justicia que emanaba de la comunidad de la Sierra Sagrada entera, marcando el fin. El polvo de las camionetas al marcharse ya no era amenazante, sino que parecía limpiar el aire de la presencia maligna que lo había contaminado durante demasiado tiempo de impunidad. Elena permaneció en la puerta de su choza,
viendo cómo su enemigo era arrastrado hacia su destino, sintiendo un vacío de paz que finalmente reemplazaba el dolor. Sabía que su esposo, en algún lugar más allá de las estrellas, estaba sonriendo al ver que su plan de justicia había funcionado a la perfección a través de ella. La viuda abrazaba a sus hijos mientras el viejo Tacho se acercaba para entregarle la vara de mando, reconociéndola como la verdadera guardiana de la Sierra Sagrada. Mientras los vehículos de la Policía Federal se alejaban, el silencio que regresó no era el mismo que reinaba antes de la tormenta. Era un silencio cargado de un respeto absoluto. Elena observó cómo la camioneta de don Rodrigo, ese símbolo de opresión y soberbia, desaparecía tras la curva, dejando tras de sí solo una estela de humo que se disipaba. La comunidad comenzó a acercarse a la choza con pasos lentos y rostros iluminados por una gratitud que no necesitaba palabras complejas para ser expresada con total claridad. Elena sintió que el peso de la responsabilidad que había cargado en soledad se transformaba en un lazo inquebrantable con la tierra y con su gente de la sierra. Las miradas de los ancianos y los niños le devolvían una imagen de sí misma como la mujer que había defendido lo sagrado con su dignidad pura. El viejo Tacho se adelantó entre la multitud, llevando consigo un pequeño cuenco de barro con incienso de copal, cuyo aroma sagrado comenzó a elevarse hacia el cielo de la sierra. Con un gesto solemne, el anciano rodeó la choza con el humo purificador, limpiando simbólicamente los restos de la maldad que el villano y sus hombres habían intentado sembrar allí. Elena cerró los ojos y dejó que el perfume del copal inundara sus pulmones, sintiendo cómo cada rincón de su alma era lavado de la angustia y la humillación constante. En ese momento místico, comprendió que la choza no era solo una vivienda, sino un templo de resistencia donde la memoria de su marido viviría para siempre como guía. La choza de barro, tan despreciada por los poderosos de la ciudad, se erguía ahora como el corazón palpitante de una comunidad indígena que recuperaba su destino. La transformación física del lugar comenzó esa misma tarde, no con maquinaria pesada, sino con las manos de decenas de hombres y mujeres que se ofrecieron voluntariamente para restaurar la choza. Trajeron piedras del río para reforzar los cimientos, paja fresca para el techo y manos expertas para alisar las paredes de barro, convirtiendo la labor en una fiesta de fraternidad. Elena trabajaba hombro con ellos, sintiendo que cada piedra colocada era un acto de amor hacia sus hijos y hacia el legado que ahora debía administrar sabiamente. El sol comenzó a ocultarse tras las cumbres, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas que parecían bendecir la nueva vida que nacía entre las ruinas fértiles. Ya no había hambre en la choza, pues la comunidad había traído cestas llenas de frutas, maíz y café de olla, compartiendo con la viuda lo poco que tenían. Sus hijos, que habían pasado días de terror bajo el asedio del villano, ahora corrían libremente por el huerto restaurado, sus risas resonando como campanas de esperanza pura en la sierra. Elena los miraba con el corazón rebosante de una paz que no conocía límites, sabiendo que su herencia era mucho más que esmeraldas. Era la lección de la humildad verdadera. La grabación que había entregado a las autoridades era ahora la prueba reina en un juicio que apenas comenzaba, pero el juicio más importante ya se había ganado en la conciencia. La viuda ya no era una extraña en la Sierra Sagrada, era la guardiana de un secreto ancestral que ahora pertenecía a todos los que habían sufrido bajo la avaricia. Elena se sentaba junto al fogón, donde una vez ocultó su tesoro, viendo cómo las llamas bailaban con una alegría que parecía contagiar cada rincón del adobe. El destino de don Rodrigo se selló tras los muros fríos de una prisión de máxima seguridad, donde el eco de sus pasos era la única respuesta a su antigua soberbia. Aquel hombre que se creyó dueño de la Sierra Sagrada ahora vestía un uniforme gris que igualaba su miseria con la de aquellos a quienes siempre despreció desde su posición. Sus propiedades fueron incautadas, sus cuentas congeladas, y sus antiguos aliados de la ciudad le dieron la espalda como si fuera una enfermedad contagiosa que arruinaría sus propias vidas acomodadas. La quiebra total de su imperio fue el castigo terrenal a una vida de fraudes.
Pero el verdadero tormento era saber que la viuda era ahora la mujer más respetada. La poética justicia se manifestó en cada día de su encierro solitario, recordándole que el oro no sirve de nada cuando el alma está encadenada por el peso de la deshonra. La nueva miseria de Rodrigo era un contraste desgarrador con la opulencia de sus días de gloria, una caída desde las alturas del orgullo hasta el polvo de la humillación. Ya no había sirvientes que atendieran sus caprichos, ni abogados corruptos que limpiaran sus crímenes. Solo quedaba el silencio de una celda y el recuerdo de la choza que fue su ruina. La comunidad que él intentó desplazar prosperaba ahora bajo la luz de la verdad, mientras él se marchitaba en el olvido de un sistema que dejó de protegerlo por dinero. Los habitantes del pueblo polvoriento pasaban frente a su antigua mansión, ahora convertida en centro comunitario, comentando cómo la soberbia siempre encuentra su propio abismo si se le da el tiempo necesario. La justicia, aunque tardía pero siempre segura, había puesto a cada quien en el lugar que sus actos habían construido durante años de impunidad y maldad. Elena utilizó la inmensa fortuna de las esmeraldas y las tierras recuperadas no para lujos innecesarios, sino para transformar la realidad de todos los humildes de la Sierra Sagrada. Bajo su guía, la choza de adobe no fue demolida, sino restaurada y convertida en una escuela para los niños pobres que antes caminaban kilómetros para aprender a leer. Fundó un refugio para viudas y ancianos desamparados, asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por la angustia y el hambre que ella sufrió en sus días más oscuros. La prosperidad llegó no en forma de hoteles de lujo, sino de pozos de agua limpia, medicinas y una capilla restaurada donde el aroma a copal nunca dejaba de elevarse. Elena seguía vistiendo sus ropas sencillas y trabajando la tierra con sus propias manos, manteniendo una humildad que era su mayor tesoro y su herencia más valiosa ante los ojos de Dios. La choza indígena se convirtió en un faro de esperanza y un monumento a la fe inquebrantable de una mujer que supo escuchar el susurro de la justicia divina. Cada rincón del pueblo respiraba una paz nueva, una armonía recuperada entre la gente y la tierra que los sostenía con generosidad renovada tras siglos de despojos y abusos. Elena solía sentarse en el puntucentos, portal de su hogar al atardecer, viendo cómo la luz del sol se reflejaba en los ojos de los niños que jugaban en la plaza. Ella había aprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene en el banco, sino por la cantidad de vidas que se logran transformar. Su legado no era de piedra o metal, sino de dignidad y de una resistencia que inspiraría a las generaciones venideras de toda la Sierra Sagrada mexicana. La justicia divina es esa fuerza invisible que parece dormir, pero que nunca olvida el clamor de los que sufren bajo el yugo de la soberbia más absoluta y cruel. Como los humildes, armados solo con su fe y su trabajo duro, son a menudo los instrumentos elegidos por el destino para derribar los muros de la injusticia humana. La historia de Elena es el testimonio vivo de que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y de que cada lágrima derramada en silencio es recogida. La soberbia siempre cae, tropezando con sus propios pies de barro, mientras que la humildad se eleva como las águilas sobre las cumbres de la montaña más alta y sagrada. Es una lección moral que resuena. La justicia puede tardar, puede parecer un sueño lejano, pero siempre llega con la puntualidad de un amanecer después de la noche más oscura. Ella sabía que el camino recorrido valió cada espina y cada gota de sudor, pues la llevó a descubrir la verdadera esencia de su propia fortaleza interna ante la adversidad. Al mirar hacia el horizonte, Elena sonreía levemente, una expresión de tranquilidad que emanaba de una conciencia limpia y de un corazón que finalmente había encontrado su puerto más seguro. La imagen final es la de la viuda caminando por los senderos de la sierra, saludada por todos con el respeto que se le debe a una reina. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y con esa certeza cerraba cada día sus ojos, agradecida por haber sido elegida para traer luz. La historia de la choza indígena quedaría grabada en la memoria colectiva como el milagro que nació de la obediencia a un amor que fue más fuerte que la muerte. Si esta historia te tocó el corazón
y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.